Bien, un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta charla académica organizada por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Javier Cuadros y conjuntamente con el doctor Ricky Benavides le damos una calurosa bienvenida, especialmente a nuestra invitada, la doctora Lucía Fernández Ramírez, destacada profesional del derecho que nos acompaña desde Uruguay para hablarnos sobre la valoración de la prueba desde la perspectiva de género. Desde ya, pues, debo indicar que para nosotros como comunidad universitaria es un inmenso honor tenerla a usted aquí presente el día de hoy y nos permita compartir estos criterios jurídicos, sobre todo de un tema tan relevante como es la valoración de la prueba desde la perspectiva de género. Yo tuve la oportunidad de escuchar a la doctora en unas charlas que están en YouTube y también, pues, como usted conoce, tuve la oportunidad de verla en un curso de Derecho Probatorio organizada por Thomson Reuters. Y fascinado, pues, tenía la obligación, más que nada, de extenderle esta invitación y desde ya, pues, muy agradecido en nombre de la universidad en haber aceptado. Antes de darle la palabra, doctora, simplemente quiero indicar a los asistentes, una vez que termine la ponencia de la doctora Lucía Fernández, vamos a responder primero las preguntas que ustedes puedan plantear en el chat. Desde ya ofrezco disculpas si es que no puedo atender todas las preguntas, pero por cuestiones de tiempo, pues, no me lo permite hacer. Y después de eso, pues, haremos el sorteo respectivo del libro La filosofía de la prueba jurídica, del autor Giovanni Toussaint. Por favor, la persona que salga favorecida, pues, se le va a dar la oportunidad de que certifique porque está asistiendo y así, pues, será acreedora del libro que acabo de mencionar. Muy bien, sin más preámbulo, una vez más, muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los que están participando y el auditorio es todo suyo. Doctora. Muchas gracias, Javier. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Espero que Sí, la conexión nos ayude. Y la bien. Estamos observando. Sí, doctora, excelentemente. Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí es un verdadero privilegio estar aquí hoy con ustedes, así que desde ya muy agradecida. Este es un tema que convoca mucho actualmente, que genera muchos desafíos, así que lo que pretendo sobre todo en el día de hoy es compartir sobre todo algunas ideas sobre el tema en cuestión. Algunas precisiones previas que me gustaría realizar, dos cuestiones que pueden parecer un poco obvias, pero las voy a establecer igual. Una de ellas tiene que ver con que este es un tema que está en permanente construcción y que, como les decía, presenta varios desafíos, fundamentalmente en la implementación práctica de las situaciones problema. Por otro lado, partir de la base de que si entendemos que la valoración de la prueba debe ser racional, en principio parecería obvio establecer que no debería haber espacio o lugar para subjetividades o irracionalidades, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué planteo todo esto, no? Porque, bueno, yo creo que al proceso tenemos que verlo en movimiento, ¿verdad? Salir un poco de la visión estática que tenemos del proceso, verlo en movimiento, y la verdad es que en términos generales, esta temática cuando se aplica o cuando se ve en la realidad, parecería ir no tan en sentido concordante con lo que prevén las normas, ¿sí? No se puede generalizar, pero sí hay muchas situaciones, o más bien, digamos, podríamos encontrar lo que sería un desfasaje entre lo que se da entre la norma y la realidad. Bien. Dicho esto, y sin más preámbulos, como irán observando, lo que voy a compartir sobre todo son algunas reflexiones, algunas interrogantes, basadas, por supuesto, en investigaciones que preceden mis opiniones, y fundamentalmente siempre con el respaldo de la normativa, tanto nacional, en el caso de mi país, Uruguay, a quien me alegra mucho que haya gente de Uruguay, que las veo por ahí, y también, por supuesto, en la normativa internacional, ¿no? Específicamente me gustaría referirme, por supuesto, al tema que convoca y que está puesto en el flyer, que es el de la valoración de la prueba desde una perspectiva de género, pero también vamos a ir haciendo alguna mención a lo que tiene que ver con
la relación de esta etapa de valoración de la prueba con el tema estándares de prueba, y sobre todo sepan que me voy a referir a la materia penal. Todo esto para contextualizar un poco la exposición. Como bien les adelantaba Javier al principio, con algunos de ustedes yo ya he intercambiado sobre estos temas, espero no aburrirlos, espero que esto sea una instancia de intercambio, un insumo para avanzar y profundizar. Muy bien, en ese sentido, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos el tema de la valoración desde la perspectiva de género o con perspectiva de género, es que es ineludible una mirada de contexto, ¿sí? Esa mirada de contexto debe estar sobre todo situada o debe ponerse el foco para encarar este tema desde la etapa primaria, es decir, desde la etapa de acopio del material probatorio, ¿sí? Con ello ustedes verán que muchas de las cuestiones que yo voy a ir mencionando, o muchas de las consideraciones, se centran ya desde antes de la etapa de valoración. Por otra parte, tenemos que entender, para comprender mejor el tema, que hay determinadas cuestiones que hacen al tema que son estructurales, ¿sí? Y que inciden, lógicamente, en la cuestión procesal penal, y que tiene que ver con una cuestión histórica de cómo ha sido el tratamiento jurídico penal de la violencia de género, que ha sido atravesado por una negación, si se quiere, histórica de los derechos de las mujeres. Y cuando digo mujeres, lo digo por abreviación del lenguaje también, pero sepan que me voy a estar refiriendo siempre a mujeres, disidencias y a otras identidades de género no normativas o no hegemónicas, ¿sí? Y esto lo traigo a colación porque también hace al tema, porque como ustedes saben, existen determinadas aristas, si se quiere, que hacen que nosotros podamos ver cómo existen determinadas discriminaciones dentro del sistema de administración de justicia, cierta discriminación que es histórica y estructural, como les decía recién, y que es muy importante para entender el tema, cierta naturalización de determinados conflictos, la tendencia a minimizar la violencia, la asignación de responsabilidad en la figura de la víctima, la deslegitimación o el descrédito por las declaraciones o por las denuncias. Y esto da cuenta de una vigente necesidad, en términos generales, de implementar mecanismos urgentes que mejoren el acceso a la justicia en relación a lo que es derechos humanos y proceso. Y que, como les decía, va más allá de lo que prevean las normas, porque muchas veces asistimos a ese gran desfasaje que se da entre norma y realidad. Por otra parte, y aquí ciñéndome a una autora que admiro muchísimo, que es Di Corleto, esta autora argentina, ella en varios de sus trabajos nos dice, bueno, en definitiva, la regulación jurídica de la prueba, en lo que tiene que ver con las concepciones sobre cómo abordar la violencia, ella nos dice, bueno, la prueba hilvana cada una de estas concepciones sobre la violencia, sobre la capacidad de las víctimas para evitarla, sobre la credibilidad de sus testimonios, y en función de ello nosotros podemos encontrar muchos estudios en temáticas de género que han asegurado que si bien los códigos procesales prescriben que los elementos probatorios deben valorarse de manera sana, crítica y racional, como todos ustedes saben, muchas veces el resultado en la práctica no ha sido ni tan sano, ni tan crítico, y menos aún racional, ¿no? Entonces, podemos decir, en términos también históricos, que este escenario ha comenzado a modificarse con la puesta en marcha o con la vigencia de algunas normas a nivel de la región, normas que han tendido a brindar una protección integral para la problemática de la violencia, tanto para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, normas integrales que, si bien no han de alguna manera transformado las reglas generales sobre recolección y valoración de la prueba,
sí podemos decir que su inclusión o su llegada al plexo legal ha cumplido una función pedagógica muy importante. Y así las cosas, en materia de valoración de la prueba, los cambios se registraron con esas normas que les decía de protección integral, normas que pretenden dar un abordaje integral a la problemática de la violencia, que por un lado reafirmaron el principio de amplitud probatoria, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus víctimas, y por otro lado exigieron que al momento de fallar los jueces tuvieran en cuenta todo lo que tiene que ver con no solo pruebas directas, sino también los indicios graves, precisos y concordantes que surgieran del contexto de la situación. Y allí es donde la doctrina ha venido cuestionándose acerca de, en definitiva, bueno, qué es y qué no es valoración con perspectiva de género, ¿no? Porque también hay muchos mitos en relación al tema. Entonces, la doctrina ha, si se quiere, indagado en esta diferenciación de entender qué es y qué no es valoración con perspectiva de género, y en relación al tema de los estándares, que les decía que es ineludible tratarlo en conjunto, también respecto a ellos se ha cuestionado la doctrina si son necesarios, en definitiva, modelos probatorios o estándares de prueba diferenciados, más flexibles o menos rigurosos que para el resto de los delitos. Al mismo tiempo, y como han señalado algunas autoras, como por ejemplo la profesora chilena Araya Novoa, el sistema de libre valoración racional tiene, si se quiere, un protagonismo, o podemos ver en él, en la práctica, un protagonismo por los sesgos y los estereotipos, ¿sí? Que se dan ya desde la etapa inicial de investigación y que luego van a poder verse presente también en la etapa de valoración. Y eso, dicen estas autoras, implicaría, en términos prácticos, reitero, no es un tema de cómo está regulado, sino que es cómo se da en términos prácticos, redunda en un retorno a la irracionalidad o al subjetivismo, es decir, justamente o precisamente lo que el sistema de valoración racional pretende erradicar, ¿verdad? Desde ya les adelanto que algo que puede, lógicamente, ayudar a comenzar a erradicar esas deficiencias, aunque parezca obvio, o mejor dicho, un buen aliado para ello sería una exigencia exhaustiva y completa en la motivación de las sentencias, ¿sí? Y esto lo digo en el entendido de que uno de los aspectos importantes que tenemos que entender cuando hablamos de valoración racional, y esto ustedes lo deben saber también, tiene que ver con que no hay espacio para estados mentales subjetivos, pareceres o discrecionalidades por parte del juez o jueza destinado a decidir sobre la situación. Llevándolo a un caso práctico, que hemos visto algunas situaciones que se han dado de esta manera, supongan ustedes una situación donde contemos con evidencia que podría ser la siguiente. Supónganse un video que muestre a la víctima y al presunto agresor sexual llegando juntos a un bar, riéndose, bailando, divirtiéndose en momentos previos a una agresión sexual. Supónganse que además tenemos testigos que los vieron bailando, que los vieron divirtiéndose previamente a la agresión sexual. Bueno, de ese cúmulo probatorio, ¿puede inferirse que una relación sexual posterior fue consentida? Y bueno, vean ustedes que muchas veces se ha concluido que sí. O supongan el caso de la desaparición de mujeres, donde no se realizan de forma inmediata determinadas pruebas de cargo, especialmente de naturaleza biológica, argumentando, por ejemplo, que, y esto entre comillas, por el tipo de mujer que se trataba o por su manera de vestir, no era necesario buscarlas o no era necesario recolectar esa prueba de naturaleza biológica. Y todo ello puede ser explicado recurriendo en términos conceptuales a los estereotipos que permean la investigación, la valoración y el posterior juzgamiento. Ahora bien, si nosotros
quisiéramos desentrañar este tema, es inevitable detenernos un poco antes de la etapa incluso de investigación. ¿Y por qué? Bueno, porque en términos teóricos, para conocer qué relación hay entre prueba y perspectiva de género, o más específicamente, entre perspectiva de género en la valoración de la prueba, primero debemos tener en cuenta algunos conceptos previos que nos permiten, que nos ayudan, que coadyuvan a entender de qué estamos hablando. Entonces, vean ustedes todo lo que nuclea a este tema y todo lo que tendríamos que valorar en conjunto para acercarnos. ¿Cuáles son esas prenociones? Bueno, las voy a simplemente enunciar, porque podríamos sobre cada una de ellas destinar muchísimo tiempo, pero tenemos que ir concretando, por lo tanto, solo las voy a enunciar. Esas prenociones o esos conceptos que nos ayudan a comprender la temática, uno de ellos, el que ya les adelanté, el análisis de los estereotipos y los sesgos. Otro tiene que ver con el análisis del contexto situacional, valga la redundancia, de la situación de violencia. Otro tiene que ver con lo que también ya les adelanté, esta diferenciación en términos al menos metodológicos entre valoración y estándares probatorios, sobre todo siguiendo terminología de Jordi Ferraro Beltrán. Luego lo que tiene que ver con el deber de motivación, que también recién se los adelantaba. Aquí sería bueno recordar sobre todo las consideraciones o referirnos en términos de Laudan, recordar aquello de que, digamos, para que una sentencia tenga fundamento, lo que va a importar o lo que debería importar no es tanto el estado mental del juez per se o en sí mismo, sino cómo llega el juez a tener ese estado, ¿sí? Por otra parte, también todo lo que tiene que ver indudablemente con la noción de debido proceso. Ahora vamos a entender un poquito más adelante por qué digo esto. Y también como prenociones, yo diría que hay que agregar todos los problemas prácticos que se puedan dar en torno a las situaciones de violencia. Para no ser tan genérica, les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, supónganse cuando existe solamente prueba de cargo, o cuando existe solamente el testimonio de la víctima. Y por último, otra gran prenoción o idea que tenemos que tener en cuenta para analizar el tema tiene que ver con la concepción según la cual el Estado no puede intervenir en estos conflictos. Esto es algo que, si bien ha comenzado a desvanecerse ya desde el año 94 con la Convención de Belén do Pará, aún quedan resabios de esta perspectiva o de este paradigma. Ahora bien, cuando hablamos de perspectiva de género, podemos entenderla como un método o una metodología de análisis. Muchas veces se ha cuestionado, bueno, ¿por qué generar conocimiento sobre esta metodología específica? Y bueno, porque la mirada históricamente se centró en evidenciar las bases de un conocimiento que en términos generales se había formulado tomando como punto de partida un sujeto que en apariencia era neutro, universal, neutral, un hombre en términos generales, y sobre esa base fundamentalmente se erigieron las leyes. Cuando sabemos que no es así, ¿verdad? Las leyes no son neutras, las instituciones tampoco, las prácticas tampoco. En Uruguay, por ejemplo, esta conceptualización de qué se entiende por perspectiva de género ha sido establecida en la jurisprudencia desde hace tiempo de la Suprema Corte de Justicia, en el entendido de que esta perspectiva implica, por un lado, evidenciar los estereotipos y los sexismos detectados en los hechos acontecidos, propuestos, en la valoración de la prueba, en los alegatos y en las pretensiones de las partes, y evidenciar en los puntos resolutorios de la sentencia aquellos sesgos de género encontrados a lo largo de todo el proceso. Vale decir también, si se quiere como un paréntesis, que la aplicación de la perspectiva de género en la justicia no es algo opcional, que dependa del estado de ánimo de quienes imparten justicia, sino que tiene al día de hoy y desde hace tiempo un sustento legal y supralegal recogido en normas internacionales. Es imprescindible para actuar el mandato de igualdad y no discriminación,
y se trata de una forma de comprensión del derecho que, como les adelantaba recién, deja atrás un esquema, un paradigma androcéntrico del derecho penal tradicional. Particularmente hay una conceptualización que es de la autora Gloria Pollatos. Yo recurro muy a menudo a ella porque es realmente muy gráfica, muy útil, muy aprehensible, que ella nos dice, bueno, la perspectiva de género en el derecho implica esa metodología de análisis de la cuestión litigiosa que se debe desplegar en todos aquellos casos en los que se involucran relaciones asimétricas de poder. Esas relaciones asimétricas de poder que puedan estar presentes a través de patrones, a través de estereotipos de género, y va a exigir que se integre el principio de igualdad en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, lógicamente en la búsqueda de soluciones más equitativas frente a, bueno, justamente esas situaciones desiguales de género. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque para mí es muy claro lo que ella dice. Pero vean ustedes lo paradójico del tema, porque muchas veces los propios operadores de la justicia, cuando se resisten a que permee la perspectiva de género, justamente utilizan este mismo argumento, pero a mi juicio en un sentido contrario, es decir, alegan que al hacer entrar la perspectiva de género se estaría violentando el principio de igualdad o se estaría degradando, por ejemplo, el principio de inocencia. A mi juicio, muy humildemente, desde un desconocimiento del tema, ¿no? Pero bueno, se los presento para que vean lo polémico del tema, las tergiversaciones que se pueden llegar a dar, los mitos y las resistencias que genera en la praxis diaria, en definitiva. Ahora bien, expresadas estas ideas anteriores, ustedes se preguntarán, bueno, todo bárbaro con esta conceptualización, ahora, ¿por qué es necesaria la perspectiva de género? Más allá de que esté regulada en las normas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria? Porque estos sesgos, en definitiva, ya sea de una manera voluntaria o involuntaria, están presentes, tanto al momento de crear las normas, como al momento de interpretarlas y de valorar esas normas, y por supuesto, las normas no solo del derecho sustancial, sino por supuesto todo lo que tiene que ver con las pruebas. Como les decía, las normas no son neutras, tampoco lo son las instituciones y las prácticas destinadas a aplicarlas. Y por eso es que mayoritariamente lo que ha dicho la doctrina y cierta jurisprudencia también es que justamente la perspectiva de género y de generaciones, les agregaría, es una obligación que consiste en identificar esos tan aludidos estereotipos que hemos venido mencionando, identificarlos, ver dónde han podido estar presentes o dónde se han introducido en un proceso, probar que esos estereotipos han generado consecuencias nocivas, es decir, una lesión al principio de igualdad para alguna de las partes, y en definitiva, y esto, si se quiere, parafraseando a la autora española María Concepción Gimeno, tomar decisiones conforme a derecho que eviten de alguna manera reproducir esos estereotipos nocivos y sus efectos. Y ahí entra a jugar un papel muy importante, algo que yo les decía recién, que tiene que ver con la mirada de contexto. La actividad argumentativa con perspectiva de género va a exigir atender el contexto para poder justificar algunas decisiones tomadas ante cuestiones controvertidas, como por ejemplo, decidir qué hechos son relevantes y cuáles no. Sí, muy bien. Luego hay otro concepto que no podemos olvidar o que no podemos soslayar, que es el de interseccionalidad. También simplemente se los menciono, tiene que ver con la referencia, además del género, a la interacción de otras condiciones de identidad, como la etnia, como la clase, en las experiencias de vida, especialmente en las experiencias de privilegio y opresión. Todo eso involucra la temática que estamos abordando. Y en función de estos dos grandes ejes conceptuales, género y generaciones e interseccionalidad, es cuando nos cuestionamos en definitiva, bueno, si aún estando presentes estas metodologías recogidas en normas de derecho positivo, ¿por qué no se aplican? ¿No? ¿Por qué generan tanta resistencia?
La pregunta simplemente la dejo planteada. ¿Es por falta de formación? ¿Es porque da más trabajo la argumentación jurídica en este sentido? No lo vamos a responder ahora, simplemente la dejo planteada. En cuanto al contexto situacional que tanto se los he mencionado, debemos mencionar además que hay determinadas particularidades de los delitos patriarcales que complejizan o que hacen que las dificultades probatorias se exorbiten, ¿verdad? Esto tiene que ver con que los delitos patriarcales o los delitos machistas, como señalan algunas autoras, se dan en contextos de completa sumisión, en consentimientos de ambivalencia por parte de la víctima, generalmente en lugares cerrados, con ausencia de testigos, con ausencia de espectadores. Y también se da algo inherente a estos delitos y que no se da en otros, que tiene que ver con una marcada incertidumbre fáctica, donde no puede haber, o donde en general no hay una certeza absoluta de la decisión y por lo tanto hay un mayor margen para decisiones equivocadas. Existen además estudios de victimización que dan cuenta cómo ciertos patrones o ciertas tendencias mal utilizadas a la hora de valorar la prueba tienden a reproducir marcadamente estos estereotipos de género. Y para que se hagan una idea y para que no sea todo tan teórico, paso a contarles algunos ejemplos. Esos ejemplos tienen que ver con, por ejemplo, el estereotipo en la tardanza en denunciar, es decir, tender a cuestionar por qué la víctima demoró tanto tiempo en denunciar, o el no aislarse inmediatamente luego de la agresión o luego del hecho, el publicar en redes sociales, mismo la retractación, el volver al hogar o visitar los sitios donde frecuentaba con el agresor, la visita al centro carcelario, la visita al agresor a un centro carcelario, el vestirse de determinada manera, la historia sexual previa de la víctima. Hay un caso muy conocido de Ica, Perú, donde la víctima, donde se señala que la víctima utilizaba ropa interior de encaje roja, y en función de ese estereotipo, el tribunal entendió que la víctima, por utilizar esa ropa interior de encaje roja, se había preparado para tener relaciones sexuales y por lo tanto existió en los términos de ese tribunal un consentimiento tácito para el acto sexual. Vean ustedes, ¿no? En este sentido, y en estos temas, han jugado un rol muy importante las epistemologías feministas, que destacan el rol o el papel de las personas y sus experiencias en la construcción de la realidad, en todo esto que yo les decía recién, las maneras históricas o hegemónicas en que se han construido nuestras propias concepciones sobre el género, que van a incidir después en las mismas prácticas de investigación de los delitos y en la justificación de los mismos, ¿no? Y en general, y sobre todo, la forma en que las prácticas epistémicas afectan y discriminan especialmente a la mujer. Por ejemplo, negándole autoridad epistémica mediante descuentos de credibilidad basados en los estereotipos, ¿no? En ese sentido, que yo les venía adelantando, lógicamente es inevitable cuando hablamos de cuáles serían esos momentos de la actividad probatoria para llegar a la valoración, sería inevitable la cita a Jordi Ferrer Beltrán, donde, bueno, el autor básicamente enumera 3 grandes momentos de la actividad probatoria: la conformación del conjunto de elementos de juicio o el acopio, que yo les decía hace un rato, luego la valoración propiamente o en sentido estricto, y luego la decisión sobre los hechos probados o la alusión a los estándares de prueba o estándares probatorios. ¿Qué podemos decir de cada una de estas etapas? Bueno, la etapa primaria, la etapa de acopio, allí tenemos algunos problemas. Allí tenemos algunos problemas cuando existe sobre todo escasa prueba de cargo, o cuando existe, como les decía recién, solo el testimonio de la víctima, pero también otros problemas como los que ya hemos ido mencionando. Y de allí es fundamental, es muy importante la prueba de contexto, es decir, es fundamental la mirada de género al momento de investigar y recolectar las pruebas. Para mí allí está el punto neurálgico de la cuestión, porque entiendo que
mal podemos valorar de una manera no estereotipada si desde la recolección de evidencias la misma ya se produjo con sesgos, es decir, si ya viene sesgada o contaminada a la etapa de valoración. Para evitar esos sesgos o para disminuirlos, si se quiere, en un sentido no tan ambicioso, bueno, esos sesgos, como dice Ramírez Ortiz y Olga Fuentes, esas máximas de experiencia machistas. Y bueno, lógicamente lo que tienen que hacer los jueces o lo que deberían hacer los jueces es motivar, como les decía al principio, exhaustivamente esas decisiones, es decir, va a pesar sobre ellos una alta exigencia de motivación, y además entiendo es un derecho de las víctimas, exigir que la motivación indique cuáles son esos criterios, esas razones que llevan a decidir de determinada manera, que indiquen cuáles son las máximas de experiencia que se utilizaron en el razonamiento probatorio y las inferencias que permitan conectar, al menos gruesamente, los elementos de juicio con las hipótesis del caso para, como dicen algunos autores, pesquisar o encontrar esas pseudomáximas que en definitiva terminan siendo generalizaciones espurias, sin fundamento epistémico sólido, y que lógicamente van a estar solapando una visión patriarcal de la sociedad. En definitiva, lo que en general la doctrina ha establecido o ha planteado sobre el tema es justamente lo que les decía recién, volcar los esfuerzos en el primer momento, es decir, desde la óptica de la víctima, acopiar la prueba de cargo abundante y de calidad epistémica, respetuosa de los derechos humanos y de todos los estándares internacionales, para luego poder recurrir a una valoración libre de estos sesgos estereotipados o contaminados, como me gusta decir a mí. Por otra parte, sepan ustedes que hay varios estudios, sobre todo de Ramírez Ortiz, este autor español, sobre todo cuando analiza el tema de los problemas que genera en el proceso el testimonio único de la víctima, en el proceso penal, y ahí este autor entiende algo muy importante, que lo traigo a colación ahora, y es que la perspectiva de género, tenemos que tener en claro, no puede colmar situaciones de insuficiencia probatoria o de ausencia probatoria. Él lo dice en relación a esto que les decía, al testimonio único no corroborado. Yo tomo esta idea ahora en términos genéricos y en el agregado de compartirles que es bueno saber que la perspectiva de género recogida en normas internacionales, en normas nacionales e internacionales de derecho positivo, no puede sortear la ausencia de prueba, al menos en un sistema de valoración racional de la prueba. Pero lo que sí puede hacer, o lo que sí está llamada a hacer, y esto también en términos de Olga Fuentes, perdón, es no quedarnos con una visión estática del proceso. Es decir, no quedarnos con una visión como si la perspectiva de género va a aparecer y desaparecer en el proceso en una etapa o en otra. Es decir, la perspectiva de género tiene que presidir la interpretación y la valoración que haya de realizar el juzgador o juzgadora de todas y cada una de las pruebas practicadas. Y esa valoración es no solo de la prueba directa que obra en la causa, la declaración de la víctima, de los testigos, los informes periciales, los partes médicos, los psicológicos, sino que también debe aplicarse también a la prueba indirecta o indiciaria. Por ende, podríamos perfectamente establecer que la perspectiva de género exige que el relato que realiza la mujer que narra haber sido víctima de actos violentos se evalúe eliminando de alguna manera estereotipos que tratan de universalizar esos criterios de racionalidad que puedan basarse en, como dicen estos autores, en simples máximas de experiencia machistas. Espero que puedan ver la diferencia, es decir, no se trata de ausencia de prueba, pero tampoco hacer que sea algo optativo, que yo lo uso a mi antojo o lo traigo o lo saco del proceso como si fuera algo opcional, ¿verdad? Puede resultar quizá esencial entender de manera complementaria que la perspectiva de género también va a exigir, y esto para que se entienda, va a exigir de alguna manera sustituir igualmente esas máximas de experiencia machistas. Es decir, yo trato de erradicar esas máximas de experiencia machistas en el proceso, pero yo tengo que sustituirlas por otras, ¿verdad? Y
tradicionalmente esas nuevas máximas de valoración probatorias van a tener que estar basadas o fundadas en exigencias de igualdad real y de efectiva interpretación, aplicación y resultado de una interpretación respetuosa de todas las normas internacionales sobre el tema, ¿no? Y allí es donde, bueno, lógicamente se dice, para que se entienda, que en definitiva la perspectiva de género va a operar en la valoración de la prueba como un principio informador del ordenamiento jurídico que va a actuar en la etapa de valoración, pero también de manera continua y constante durante toda la actuación procesal. Y allí hay algo que destaco que es muy importante, que tiene que ver con que, y que es muy ilustrativo para entender el tema, que tiene que ver, como les decía, con que ni la CEDAW, ni el Convenio de Estambul, ni la Convención de Belén do Pará, ni todas las recomendaciones generales adoptadas por el Comité CEDAW establecen modelos diferenciados a nivel de prueba o estándares probatorios diferenciados para los delitos que constituyen su objeto. Ni que se flexibilicen las cargas o que se degrade la presunción de inocencia. Por lo tanto, eso desde ya es un mito, ¿no? En este sentido, no puedo dejar de mencionarla porque es parte de la doctrina sobre el tema. Sepan que existe notoriamente la posición de Jordi Ferrer Beltrán sobre este tema. Él ha hablado sobre esto en varias de sus conferencias. Trae el tema a colación cuando habla de aquellos casos procesales que generan grandes dificultades probatorias, y menciona dos casos. Uno es la violencia de género justamente, el otro es la corrupción. Y allí lo que él dice es que, lo ha dicho varias veces, que no cree que la perspectiva de género pueda aportar algo a la valoración de la prueba, dice este autor, porque sencillamente nos dice, valorar con perspectiva de género es valorar sin sesgos, y siempre se debería valorar sin sesgos en una concepción racional. Bueno, yo comparto, por supuesto, esta posición. Lo que entiendo es que a veces en la práctica esto puede resultar un poco utópico, o como les decía, se ve en el día a día un notorio desfasaje entre norma y realidad. Continuando, me gustaría, en relación a esta parte más conceptual que ha sido esta primera parte de mi exposición, me gustaría que pudiéramos ensayar algunos aspectos prácticos de la interpretación de estos conceptos y de la interpretación de la normativa vigente con una mirada integral. Ustedes me dicen cómo vienen, si vienen bien, si están muy cansados. No sé, Javier, si estás por ahí. Sí, doctora, estoy por aquí. Aquí estoy. ¿Seguimos un poco más o...? Sí, no, sigamos. Perfecto, muy bien. Como les decía, creo que es bueno para el tema ver algunos ejemplos prácticos de cómo se suele dar en la práctica, o cómo estos sesgos y estereotipos entran a tallar en la valoración. Y ahí es donde nosotros encontramos algunos ejemplos. Creo que el más claro, o el que más podemos ver en la jurisprudencia, tiene que ver con valorar la prueba mirando sobre todo un aspecto que tiene que ver con la vida sexual previa de la víctima. Es decir, la incorporación de la prueba referida al comportamiento sexual previo de la víctima de violencia, no solo es altamente perjudicial, por supuesto, sobre todo y para la misma víctima, sino que además es inadmisible. Es decir, su exclusión del proceso no debería estar sujeta a la discrecionalidad del juzgador. La admisión, la posterior valoración de este tipo de prueba invierte el foco de la investigación, y es la víctima la quien deviene en persona investigada y juzgada. Y esto, que puede parecer tan obvio, se da en la realidad, y por eso lo traigo a colación. A nivel nacional, las personas que estén siguiendo esta charla desde Uruguay saben que contamos con el artículo 46 de la ley 19.580, que, en línea con los instrumentos internacionales como la Convención de Belén do Pará, buscan asegurar a la víctima que se respeten todos sus derechos y a no ser revictimizada ni estigmatizada, ¿verdad? En ese sentido,
yo entiendo que no se coartan de ninguna manera los medios que tiene la defensa del presunto agresor, sino que lo que se trata en definitiva es de compatibilizar el derecho de la víctima a no ser revictimizada. Y en ese sentido hay varias sentencias, al menos aquí a nivel nacional, por parte de los tribunales de apelaciones, en lo penal, por supuesto, en el entendido de confirmar este aspecto que les vengo mencionando, de no hacer lugar a la prueba que tenga que ver o que tenga relación con la vida sexual previa. Y también en el entendido de algo que podría parecer obvio, pero realmente es paradójico cómo se sigue dando en la práctica, que tiene que ver con que los delitos sexuales, propiamente, lo que es la violencia física, la psicológica y la violencia en general, son lógicamente cuestiones de violencia de género, ¿no? Y esto, como les decía, aunque pueda parecer obvio, ha llegado a cuestionarse en juicio, hoy día, 2021. Y ahí nosotros, en términos prácticos, ¿con qué contamos? Y bueno, con varias herramientas. A nivel interno, por ejemplo, hay un artículo específico de nuestro Código del Proceso Penal que permite perfectamente al juez o jueza rechazar la prueba ofrecida que resulte inadmisible, impertinente, sobreabundante, dilatoria o incluso ilegal. El tema es que hay que utilizar esos mecanismos, ¿verdad? Eso me da el pie perfecto para decirles que es fácilmente hacer caer ese argumento que muchas veces se escucha por ahí, de que no se trata de defender a la víctima a costa de lo que sea o con falta de prueba, sino que bien podemos decir que aún fallando a favor de la inocencia del imputado, el tratamiento, la inclusión, la producción de la prueba que incidirá en el consecuente fallo final pueden sin reparos llevarse a cabo o practicarse con perspectiva de género. En este sentido, por ejemplo, a nivel interno hay una sentencia de la Suprema Corte, muy reciente, que cita a Jordi Nieva Fenol en su libro La duda en el proceso penal, donde se utiliza o se analiza el hecho de que justamente ser una mujer víctima en materia procesal penal no va a significar que el razonamiento probatorio se va a basar de pleno en prejuicios, en suposiciones o en creencias generales sin un anclaje empírico que justifiquen una condena penal. Es decir, tan sencillo como entender que si el informativo probatorio no es concluyente, no es completo, no es acabado, no se va a poder cimentar una condena. Y para que se entienda el verdadero alcance del tema, digamos, las hipótesis pueden ser muy variadas. Hay algunos casos donde puede haber ausencia de perspectiva de género en la valoración, aunque el resultado sea la condena del imputado. Vean ustedes lo paradójico, y para que se entienda también y para derribar algunos mitos. ¿Por qué? Bueno, porque hemos visto algunos casos donde, aún condenando al imputado, se realiza una valoración y un análisis de la prueba de forma estereotipada. Por ejemplo, replicar un estigma de la situación previa de la víctima, como por ejemplo exponerla en el texto de la sentencia, ya sea relatando o exponiendo aspectos de su vida, por ejemplo, de su vida sexual previa. En este sentido, me gustaría recalcar entonces que la perspectiva de género como esa cuestión o como esa metodología de análisis que podemos utilizar en el proceso es compatible, por lo menos a mi juicio, con el debido proceso que asiste a todo imputado, ¿sí? Va a permitir recolectar, producir, valorar la prueba y luego fallar con perspectiva de género en un sentido respetuoso de las normas, respetuoso de los derechos humanos, y también es una garantía fundamental e integrante del debido proceso legal, pero de todas las partes, no solo del imputado, ¿verdad? Es una garantía que no se va a ejercitar en juicio si se respetan solamente los derechos del imputado, es decir, si se lleva a cabo en extremos que vayan en contra de las disposiciones en materia de protección de las víctimas. Luego el resultado, como les decía, podrá ser condenar, absolver, pero sin revictimizar, sin estereotipar, sin reproducir esas máximas de experiencia machistas, como les decía, y sin hacer ingresar al proceso prueba ilegal o contraria a derecho.
Como les decía, hay muchos mitos que habría que derribar y que, lejos de favorecer, a veces perjudican al tema, ¿no? Por ejemplo, algo trascendente tiene que ver con lo que hace la normativa interna, esto para aclarar un poco esta cuestión que les decía recién. Yo entiendo que, por un lado, lo que hace la normativa interna y las convenciones internacionales es marcar límites a la revictimización, ¿sí? Pero no hacen ilícita o prohibida toda prueba propuesta para instalar dudas sobre la imputación. Vean ustedes la diferencia allí, ¿verdad? Es decir, los instrumentos internacionales puntualizan cuáles son esas medidas razonables a seguir en los hechos a investigar y en cómo valorar la prueba, pero en ningún momento hablan de que se degrade el principio o el estado de inocencia, o que se le limiten garantías al imputado, ¿verdad? Yo creo que solo una lectura simplificada o sesgada de estas normas permitiría decir que aplicando estos criterios de la perspectiva de género se van a estar contrariando los principios probatorios generales aplicables para otros delitos. También creo, muy humildemente, que hay una sensación equivocada de que a mayor protección de la víctima, más desprotección del presunto agresor. Es decir, entiendo que se puede perfectamente valorar la prueba garantizando la protección de la víctima, sin hacerlo, por supuesto, a expensas de la presunción de inocencia o el derecho de la defensa del imputado o acusado. Y aunque pueda merecer quizás algunos reparos, creo que lo que sería exigible, y esto por supuesto es algo que está en construcción y que lo podemos debatir, pero creo que lo que sería exigible es que el juzgador o juzgadora de los hechos crea lógicamente que la culpabilidad del acusado tiene que ser probado, ¿verdad? Probada, tan sencillo o tan eh, cierto como eso que se ha denominado presunción de inocencia en términos probatorios, ¿verdad? Existe, sí, por supuesto, otra serie de hipótesis que podríamos mencionar en lo que tiene que ver con una valoración estereotipada de la prueba, o más bien con ausencia de perspectiva de género, en aquellas situaciones donde el foco de la investigación y posterior valoración se centra en el consentimiento de la víctima. Y allí solemos ver muchas veces que se destaca, por ejemplo, la ausencia de la prueba de lesiones físicas, o la resistencia de la víctima, o que nadie la oyó pedir ayuda, para concluir, por ejemplo, que la misma consintió expresa o tácitamente, por ejemplo, una violación. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia, ha señalado desde hace mucho tiempo que no debe exigirse la prueba de la resistencia física ante situaciones de violencia sexual, sino que van a tener que considerarse las situaciones y circunstancias de coercibilidad que rodean el hecho, y que se van a tener que tener en cuenta las evidencias indirectas. Otra cosa similar sucede con el silencio, es decir, cómo miramos el silencio o cómo valoramos el silencio de la víctima. Y allí, en esta valoración, lo que hay que hacer es, entiendo, cuidar que la interpretación sea errónea respecto del silencio de la víctima, al considerar que, por ejemplo, ante el silencio o no resistencia pudo haber habido un consentimiento implícito, ¿verdad? También cuidar el no reproducir en la valoración de la prueba el estereotipo de la mala víctima, ¿verdad? Sepan ustedes, y esto es algo que es fácilmente observable, que no hay quizá otro delito donde se ponga tanto foco, tanto esfuerzo en que la víctima sea vista como responsable, como sucede en los delitos sexuales, ¿no? Aporto otros ejemplos que quizá puedan arrojar luz sobre qué sería una valoración estereotipada de la prueba, que también lo hemos visto lamentablemente en algunos casos recientes. Bueno, por ejemplo, cuando se etiqueta a la víctima, por ejemplo, de confrontativa, o se pone el foco en la identidad sexual o en la orientación sexual de la víctima, o se exige, por ejemplo, mediante pericias, probar nada más y nada menos que el estrés postraumático.
O se pide, por ejemplo, la reconstrucción, vean ustedes, de un delito de naturaleza sexual, siendo que ello violenta completamente todo derecho de la víctima a la integridad, a la personalidad, a su libertad sexual, etc. Y eso, como les decía, lamentablemente lo hemos visto en algunos casos recientes. O, por ejemplo, hacer entrar por la vía de los interrogatorios cuestiones como saber si la víctima había asistido a psicólogo antes de los hechos y por qué motivos. Es decir, en definitiva, ustedes creo que pueden fácilmente observar que lo que hay que tener cuidado es de derribar ese mito de cuando se dice que hay ausencia de elementos probatorios, ¿sí? Esto es completamente diferente de cuando hay elementos probatorios, pero no se valoran adecuadamente respetando estos criterios que son en definitiva criterios recogidos, reitero nuevamente, en normas nacionales e internacionales que tienen que ver nada más y nada menos que con la protección de los derechos humanos, ¿sí? Para ir redondeando, hay una pregunta que yo me la he cuestionado desde hace un tiempo, que tiene que ver con, bueno, en definitiva, la perspectiva de género, todo esto que venimos hablando, ¿no? La perspectiva de género en la valoración de la prueba. ¿Podemos verla como una cuestión de criterio epistémico relevante o como una norma? ¿Qué les parece? Para que lo vayan pensando y quizá podamos tener un tiempito de intercambiar, ¿no? Allí, por ejemplo, Ramírez Ortiz ha afirmado que la perspectiva de género en el ámbito de la prueba cumple una función epistémica al permitir identificar y eliminar esas máximas de experiencia espurias y estereotipadas de género que puedan estar presentes en la actividad probatoria. Por un lado, digamos, vamos a encontrar esa premisa de que la inclusión de la perspectiva de género en la administración de justicia va a incluir, si se quiere, un ideal de la ética judicial como garantía también del debido proceso y del acceso a la justicia. Para responder a esa pregunta, por supuesto que, primero que nada, decirles que es un tema que está en constante construcción, que también la normativa vigente en nuestro país ha ido incorporando, ya sea en protocolos específicos, en los ámbitos educativos, en la administración de justicia, en la salud, en mapas de ruta, en abordaje, por supuesto, para las violencias de niños, niñas y adolescentes, entre tantas otras situaciones alcanzadas por el género en un sentido amplio, también a lo que tiene que ver con el diseño e implementación de políticas públicas. Pero, si tuviera que aventurar una respuesta, yo lo que creo es que en el plano legislativo formal, la perspectiva de género ha operado como generadora de igualdad de condiciones, ¿sí? Y ha sido recogida por normas nacionales e internacionales vigentes. Por lo tanto, finalmente entiendo que una vez incorporada al contenido de una norma, y aunque parezca obvio decirlo, son lo que son, es decir, normas vigentes y por tanto exigibles y aplicables. En nuestro caso, por ejemplo, la norma interna que les decía de protección integral, la 19.580, marca claramente en su artículo 2 que se trata de normas de orden público y de interés general, y además tienen una interpretación y una aplicación que es transversal a todo el ordenamiento jurídico, ¿sí? Finalmente, algunas conclusiones para ir redondeando el tema, y espero que la exposición haya sido de utilidad. Por un lado, algo que me llama mucho la atención, que todavía no se ha realizado, tiene que ver con la ausencia de estudios o análisis de jurisprudencia sobre qué hubiera pasado en determinados casos si se hubiese fallado teniendo en cuenta las normas que recogen la perspectiva de género y generaciones, ¿no? Como una suerte de pensamiento contrafáctico para ver cómo en definitiva están fallando nuestros tribunales. Por otro lado, insistir, creo que ya se los adelanté, en propender a la integración de la multidisciplina en el derecho procesal y específicamente en el derecho probatorio, con todas estas cuestiones que rondan la temática y que colaboran en un mejor acceso a la justicia. Ello va a permitir,
a mi juicio, respetar, por supuesto, todas las garantías del imputado, pero también los derechos de las víctimas, ¿sí? Lo que creo que no puede suceder es que nos detengamos demasiado en esta discusión y que al final no garanticemos ni una cosa ni la otra, ¿verdad? O que garanticemos una cosa a costa de la otra, ¿no? Por último, también, parafraseando a esta autora que les citaba hace un rato, a María Concepción Gimeno, creo que lo que hay que rescatar es ese principio informador que puede y debe entrar a jugar con la perspectiva de género como un criterio interpretativo que debe dejarse sentir en cualquier etapa o en cualquier momento del proceso, para tratar de ver qué hacemos con ese famoso salto al vacío que opera en las decisiones, ¿verdad? Es decir, ese salto al vacío que realizo cuando infiero conclusiones. Bueno, cuando se hace en definitiva ese salto al vacío y se infieren conclusiones que están integradas con sesgos, y se cercena en definitiva el acceso a la justicia y el derecho a la prueba. Bueno, ¿qué hacemos con eso, verdad? ¿Cómo lo solucionamos? Vean ustedes que hablamos de acceso a la justicia y derecho a la prueba, nada más y nada menos que dos corolarios principales del debido proceso, ¿no? Entiendo que si hay estereotipos patriarcales presentes en la valoración, eso va a ser justamente lo opuesto a una valoración racional de la prueba. Creo que hay que amalgamar, si se quiere, perspectiva de género con valoración racional, que lógicamente puede llevarse a cabo en el plano académico, por supuesto, con estudios de la prueba contextualizados o situacionales, y también, lógicamente, valorar la prueba en su contexto va a permitir analizar esas asimetrías históricas que se replican en ciertos delitos. Allí lo que puede ocurrir, me dirán ustedes, bueno, es una aparente tensión entre lo que es la presunción de inocencia o el estado de inocencia versus las dificultades probatorias. Y digo aparente tensión porque, bueno, no debería o no podría ser ello una excusa en la tarea valorativa que realiza el juzgador o juzgadora, ¿no? Simplemente para finalizar, hay una autora que es Marta Noya, que tiene un artículo para mí brillantemente titulado, porque despierta una gran interrogante. Ella tiene un artículo que se llama La sana crítica del juez, insana para el ejercicio de los derechos de las mujeres, ¿no? Es muy gráfico realmente, y es un estudio que nos lleva en definitiva a determinar que esa sana crítica del juez o jueza, si bien es un sistema que está arreglado y equilibrado de valoración de la prueba para dictar sentencia, presenta en definitiva debilidades en su aplicación, ¿no? Desde una perspectiva quizá feminista, va a encontrar un límite en que el juzgador o juzgadora pueda estar impregnado de esa ideología patriarcal y androcéntrica al momento justamente de realizar la valoración de la prueba, porque va a anteponer esa ideología, emitiendo en sus fallos criterios que puedan estar cargados de prejuicios, de una subvaloración de la mujer, o mismo manteniendo jerarquías patriarcales y coloniales que tiendan a perpetuar la situación de subordinación de las mujeres, y por supuesto, y como les decía hoy, con mayor rigor el caso de mujeres en situación de pobreza, en situación de exclusión, ¿verdad? Hasta aquí me detendría. Espero que haya sido de utilidad, que se haya entendido. Espero que podamos seguir intercambiando sobre este tema, más allá de los puntos de vista. Espero que se hayan quedado con una visión genérica del tema y que sobre todo se pueda visibilizar, ¿no? Que es la gran importancia que tiene todo esto para seguir avanzando en el conocimiento. Listo, doctora. Muchísimas gracias por su intervención. Excelente. Realmente muy destacada su intervención. Solamente quisiera complementar algo. Cuando usted citó al autor Jordi Ferrer, en la que él mostraba su desacuerdo, ¿no? Básicamente de este tema, usted se refería a esa charla que él está en YouTube, que él se titula La paradoja de la valoración de la prueba.
desde la perspectiva de género. Usted se refería a esa Esa misma intervención, ¿verdad? charla, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, o sea, realmente lo que él dice no es nada del otro, o sea, no es que es algo incoherente, pero yo comparto con su criterio, o sea, es un poco utópico, ¿no? En la práctica que se termine esa situación. Pero Exacto. me llamó la atención, cuando usted lo dijo, yo hice la conexión con esa charla porque yo la escuché también. Y bueno, pues me pareció importante traerla aquí a discusión para los que quieren estar interesados. En YouTube hay una Bien. charla del doctor Yuri Ferrer Beltrán que se denomina la paradoja de la valoración, perdón, sí, de la valoración de la perspectiva de género. Sí, entonces de todas maneras, para los que estén interesados, puedan pues observar esa charla. Bien, vamos a proceder con algunas preguntas. Antes de eso, quisiera agradecer a Piesc Claudia de Argentina, quien nos ha compartido una sentencia de Argentina, manifestando pues que hay aquí dice, ¿no? Les comparto una sentencia con perspectiva de género en el fuero civil en mi provincia, Formosa de Argentina. Para los que estén interesados, ahí está el link de la sentencia y yo también ya lo voy a grabar. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Y aprovechando, pues ella también tiene una pregunta. Pies Claudia nos pregunta lo siguiente. Lucía, ¿podría señalar si hay antecedentes sobre sentencias anuladas por no haberse respetado y aplicado la perspectiva de género al juzgar, dado que su aplicación es obligatoria al ser normativa nacional y supranacional obligatoria para los estados firmantes? No sé, Claudia, aprovecho a saludarte, a Claudia la conozco, es un placer que estés Claudia, acompañando, espero que pronto nos veamos eh, presencialmente. No sé a qué te referís con anular. Aquí en Uruguay, en materia de recursos, no hablaríamos de anular, quizá de pronto de otro tipo de términos, pero si te referís en definitiva en términos genéricos a hacer caer esa sentencia, en realidad hay pocos antecedentes. Más bien lo que más se observa es que las sentencias siguen avanzando en instancias, más allá de que se apelen, etc., y no se ve precisamente este análisis minucioso donde pueda verse de alguna manera expuestas esos motivos o esos criterios que lleven a poder realmente observar cuáles fueron en definitiva esas máximas de experiencia utilizadas en la valoración y en la posterior decisión para proceder de repente a un análisis que le permita a la víctima tener argumentos como para apelarla, ¿verdad? Entonces se hace muy difícil, como yo les decía hoy, no solo el acceso a la justicia en términos genéricos, sino tener herramientas para poder atacar ese tipo de sentencias. Y a nivel académico, como les decía, no conozco estudios que hayan hecho eso mismo que tú preguntás, Claudia, es decir, una suerte si se quiere, conocimiento o pensamiento contrafáctico en ver qué hubiese pasado si se hubiese fallado de otra manera. Pero por supuesto que resulta paradójico y resulta hasta no sé qué palabra utilizar, creo que paradójico es muy buena en el entendido de que sí, todos lo sabemos, lo estudiamos, son normas de derecho vigente y sin embargo cuesta muchísimo, hay muchísima resistencia en su aplicación, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, para que se hagan una idea, esta ley interna que yo les decía aquí en Uruguay, que es transversal a todo el ordenamiento jurídico, de protección integral, de abordaje hacia la violencia de género, vigente desde el año 2018, hace algún tiempo la misma Corte tuvo que emitir una de sus normas internas, que aquí se llaman acordadas, exhortando o recordándole a los jueces que tenían que aplicarlas. Es decir, vean ustedes que la Corte tuvo que hacer eso para recordar que existía esta norma vigente, porque existía todavía y todavía existe mucha resistencia en su aplicación. No sé si he respondido tu pregunta, Claudia. Bueno, esperemos ahí que nos indique. Tengo otra pregunta. ¿Cómo evitar que estos criterios epistémicos se conduzcan a una injusta protección o unas prerrogativas en contra del presunto victimario?
¿Cómo evitar, perdón? Le repito, ¿cómo evitar que estos criterios epistémicos se conduzcan a una injusta protección o unas prerrogativas en contra del presunto victimario? Bien, bueno, la pregunta creo que toma partido por entender que serían criterios epistémicos, ¿no? También si nos Sí, posicionamos desde ahí, digamos, en mi humilde opinión, son norma al día de hoy, por lo tanto, tendrían que aplicarse sencillamente como cualquier otra norma. Si nos posicionamos desde el punto de vista de que sean criterios epistémicos, creo que tendríamos que entrar a hacer todo el análisis de qué pasa, como yo les decía hoy. Entiendo que al aplicarlos no se está cercenando el derecho del imputado en todo lo que tiene que ver con presunción, estado o llámenle como quieran, de inocencia, ¿verdad? Entiendo que no, que es perfectamente compatible y que perfectamente puede darse tanto en el acopio, en la investigación, como luego en la valoración, un tratamiento adecuado que respete estos estándares que a mi modo de ver hoy en día son norma, sin vulnerar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con toda la prueba que pueda producir el presunto agresor para probar, por supuesto, su inocencia eventualmente, ¿no? claro. Francia Druet nos pregunta lo siguiente. ¿Usted cree debería tener límites la perspectiva de género al momento de juzgar a personas con cierto rezago generacional? Por ejemplo, boomers que crecieron bajo otro contexto cultural. Patriarcal si se quiere decir de esta forma. Me van a tener que ayudar porque no sé qué son boomers. No sé, No pues, sé qué a son. ver, Francia, de hecho, Francia, una abogada magíster en Derecho Penal que justamente va a ser nuestra invitada la próxima charla. Esperemos a ver que Francia nos aclare, ¿no? Su pregunta es boomers, ¿no? Mayores de 55 años, entre 55 y 75, más o menos. Ah, ya. Ok, o sea que la pregunta sería si tendría que haber límites al momento de juzgar a personas, es decir, presuntos agresores, presuntos Claro, que tengan, dice, cierto rezago generacional, es decir, personas mayores de 55 años. claro, Bueno, es discutible, creo. Yo lo que entiendo es que, por lo menos a nivel nacional, la norma no diferencia, ¿verdad? Eso no está diferenciado en una norma. Por lo tanto, si nos ceñimos a lo que es la aplicación del derecho positivo estrictamente, no tendría por qué haber, en términos formales, una diferenciación. Lógicamente que luego, en lo que es la valoración de la prueba que pueda aportar el presunto agresor o el imputado, etcétera, si de alguna manera se puede entrar a tallar en base a ese criterio, quizás se pueda encontrar alguna manera creativa de hacerlo. No se me ocurre en este momento, sinceramente. Allí hay toda una discusión, no sé si apunta para ese lado, pero hay toda una discusión que yo lo he tratado en algunos trabajos de doctrina, por ejemplo, en los delitos sexuales, con lo que tiene que ver con el comportamiento medio o determinados estándares que a veces suelen trasladarse, por ejemplo, del derecho civil al derecho penal, por ejemplo, el pensamiento medio o el comportamiento medio basado, por ejemplo, en el estándar del buen padre de familia o ese tipo de consideraciones. Pero bueno, en términos generales te diría que para mí no, aunque puede ser cuestionable y debatible lo que Francia plantea. Me gustaría escuchar mucho su opinión, que seguramente la tenga ella sobre el tema. de hecho, veamos si se puede. Paul, ¿nos podrías ayudar poniendo a la O que abogada? nos pongan en el chat igual. Sí, no, Francia. A ver, Paul, ¿podrías poner a Francia para que pueda hablar? Francia, ¿estás ahí? Sí, ya puedo. Bueno, y aprovecho para los presentes que el próximo 4 de noviembre a las 5:30 nos acompañará justamente la abogada magíster
Francia Druet, quien nos va a hablar, pues, básicamente sobre las reformas a nuestro Código Integral Penal. Específicamente, ya les voy a indicar el tema, que es un tema muy, muy interesante, que tengo que decirlo bien para no caer en el error. Vamos a ver aquí. Ella va a hablar sobre la crítica a la técnica legislativa en las reformas del Código Integral Penal. Están cordialmente invitados, la doctora también está cordialmente invitada para el próximo 4 de noviembre. Francia, ¿estás ahí? Ya puedes... Sí, ¿qué tal, doctor? Disculpe, mil disculpas, estoy justamente regresando de una diligencia en verdad, estoy acá en el carro, pero sí, no estaba hay problema. la explicación de la doctora interesantísima, pero en la práctica, por eso iba mi pregunta, en la práctica la verdad es que se vuelve muy complejo la defensa a personas boomers o personas mayores de 50, 60 años que lastimosamente crecieron bajo otros valores sociales, por así decirlo, bajo otro contexto cultural, que no logran alcanzar no tanto la violencia sexual, que yo creo que está clarísimo, sino al tipo penal de violencia psicológica, que es lo que tenemos acá en el Ecuador. Entonces, esa imposibilidad de comprender el que ya es un delito hoy en día, realmente al final del día, tal vez yo estoy haciendo muy, no sé, muy apresurada en decir esto, pero al final del día a mí personalmente me parece injusto tener el reproche a estas personas que finalmente no lograron alcanzar a entender la gravedad del asunto como lo tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Pero no, me quedó clarísima la exposición de la doctora y creo que ella entendió mi pregunta. Claro, está bien, pero sí, bueno, que también lo explayaras, ¿no? Porque yo también estaba intrigado un poco con con la pregunta, pero muy interesante. No lo había pensado de esa forma. Listo. Simplemente una última pregunta, doctora, y con esto ya terminamos. La valoración de la prueba con perspectiva de género también abarca al grupo LGTBI. Sí. ¿Sí? Sí, abarca. Okay. Sí. Por eso yo hoy cuando arranqué dije que por una cuestión Claro, usted de dijo. comodidad del lenguaje me refería casi siempre a mujeres, por un tema de no sobreabundar en el lenguaje, pero por supuesto que tenemos que hablar de mujeres, otras disidencias e identidades de género no normativas o no hegemónicas, que por supuesto abarca al grupo LGTBIQ+, y otras letras que se han ido agregando que les pido disculpas, pero no las puedo reproducir de memoria, son más. Listo. Muy bien, muchas gracias, doctora, por su intervención. Le pedimos que simplemente nos acompañe al sorteo del libro para ver quién es gracias a ustedes, un placer. Quién es la persona afortunada del sorteo. Y para que usted vea que aquí el sorteo es todo neutral, no hay ningún favoritismo ni nada, todo es así imparcial, ¿no? Vamos con Paul, ayúdanos con el sorteo. Ya, doctor, deme un segundo mientras estoy pidiendo 57 personas porque estábamos 60. Ahorita estoy pidiendo de nuevo la... Listo, ganó el número 48. Igual voy a compartir pantalla para que sea todo transparente. Que se vea que gana el número 48. Ahora me voy a dedicar a contar. Ustedes pueden terminar de tertuliar mientras cuento a las personas. Está bien. Ya sabe, la persona que salga favorecida tiene que justificar su asistencia, si no, habrá un resorteo. Se declara desierto el concurso. Así es. Ganó un tal Michael Paredes. No sé si será mi compañero de la universidad o será otro Michael. Michael Paredes. A ver, Michael Paredes. Acaba de alzar la mano, Michael. No sé si lo puede Sí, agregar. no, tiene que hablar, si no, no hay forma de... A ver, Michael Paredes. Ya lo haciendo panelista para que salude, entonces. Ya, pero tenemos que escucharlo.
aquí la doctora Lucía Fernández no le escucha a Michael Paredes, por lo tanto no vamos a poder darle el libro. A ver, Michael. Si es el Michael que yo le di clases, pues ya sabe cómo funcionan las cosas con nosotros. A ver, Michael. ¿Qué pasó? Ah, tiene problemas con el micrófono. ¿Qué coincidencia? ¿Qué Entonces, conveniencia? repetimos el sorteo. Doctor, usted disponga. O doctora Lucía, usted disponga. A ver, no, pues, Lo que ustedes prefieran. No puede ser, Michael, estás ahí, por lo menos da ¿Y una no tienes señal. cámara? No tienes cámara, Michael. Que puedas hacer alguna señal de humo. Acá estoy. A ver, lo que se me ocurre es, como si lo Pero- conocemos. Ahí Dice está, lo escuché. Hola. Aló, hola, Michael. Michael. Buenas noches ¿estás con ahí? todos. Me disculpo por los problemas técnicos y de logística. Estoy justificando mi asistencia por medio de la presente. Listo, Michael. Perfecto. Te has Felicitaciones, hecho acreedor al libro que está enseñando en este momento el doctor Enrique Benavides, Filosofía de la Prueba Jurídica. Genial. Felicidades, Bueno. nos vamos a comunicar contigo para entregarte el libro. Entrega. Okay, Bien, muchas pues, gracias. solamente queda pues nuevamente agradecer a la doctora Lucía Fernández por habernos acompañado y deleitado con su intervención. Nos hemos enriquecido muchísimo con esta ponencia y esperemos contar con su participación en otros proyectos. Bueno, eso que indica, no sé si doctora quisiera decir algo para finalizar. No, simplemente porque veo algunas intervenciones del compañero Fernando en el chat. Quizá por si no quedó claro, quiero decir que lo que se apunta es una valoración racional, ¿verdad? La perspectiva de género, a mi juicio, está recogida en normas, no es una ideología, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy presente, y que en todo caso es una metodología de análisis recogida en normas para tratar de, digamos, solucionar esas desigualdades estructurales e históricas que han existido, pero no se trata de una ideología, ¿verdad? Eso es algo que yo voy a defender siempre, que tiene que ver con la valoración racional de la prueba, ¿verdad? Libre de todo lo que se pueda de subjetivismos o de ideologías o de cuestiones sesgadas. Esto sí me gustaría recalcarlo para que quede claro, ¿verdad? Simplemente agradecerles, es un verdadero honor que me hayan invitado y realmente espero que podamos conocernos pronto en persona. Sí, Los también esperamos esperamos lo mismo. también por Uruguay cuando gusten. Sí, no, ya tendré con quién ahí hablar ahí. Y si, bueno, pues Por si en algún momento supuesto. tengo la oportunidad también de participar, bien, encantado. ¿Ah? Claro Bien, que sí, es el comienzo. muchas gracias a todos. Solamente para finalizar, para recordar, la próxima semana, el 4 de noviembre, tendremos la intervención de la abogada magíster Francia Drouet, quien nos va a hablar sobre la crítica a la técnica legislativa en las reformas del Código Integral Penal. Muchísimas gracias con todos los presentes y que tengan muy buenas noches. Gracias a todos. Doctora, Gracias a gracias. todas y todos. Abrazo. Vamos.